En teoría, el ideario izquierdista antiempresario es que los periódicos deberían ser gestionados por cooperativas de sus trabajadores. Cuando el gobierno socialista de don Felipe González anunció la privatización masiva de la prensa pública en 1984, solo uno de los periódicos rentables, el Diario Sur de Málaga, aceptó esta fórmula y fue adquirido por su propia redacción. Un Sur de Málaga fue adjudicado a una sociedad formada por los trabajadores, una sociedad anónima laboral, que se ha adjudicado uno de los periódicos ciertamente más rentables, como es el periódico Sur de Málaga. Tengo que decir aquí que a quien les habla le hubiera gustado, sinceramente, que el número de sociedades anónimas laborales, es decir, la participación de los trabajadores en el proceso de enajenación, hubiera sido más amplio, es decir, que hubiera habido más sociedades anónimas, pero no ha sido posible. Los trabajadores prefirieron la enajenación por subasta sin tomar parte en el derecho que tenían preferente a la constitución de sociedades anónimas laborales. ¿Cómo lo consiguieron los trabajadores de Sur y por qué solo ellos? ¿Por qué solo ellos? Es algo que no sé. Supongo que, aunque haya un elogio implícito, porque solo ellos lo intentaron de verdad. La fórmula ha resultado en Málaga. Yo lamento muchísimo que no haya resultado en otros sitios, porque se está revelando una fórmula eficaz. Yo creo que la mejor de todas las que ha habido como solución para la continuidad de los periódicos que continúan. Solo en Málaga, un grupo de trabajadores, casi toda la plantilla, lo tuvieron claro desde un principio, y aunque no ha sido fácil, con esfuerzo y con una gran ayuda de la ciudad. Supongo que si se habla del tema luego habrá ocasión de volver sobre él, pero yo digo ya que nunca una ciudad española ha apoyado tan clamorosamente a su periódico como ha ocurrido en Málaga en los últimos meses. Pero aquel modelo significaba que los propios trabajadores tenían que afrontar todas las pérdidas que tuviera el periódico y ser los responsables de costear todos los ajustes. Fuera por eso o por lo que fuera, no les convenció el modelo y en apenas 5 años los propios trabajadores de la cooperativa pusieron en venta el periódico, ofreciéndoselo a los magnates interesados en adquirirlo. La sociedad y un grupo de trabajadores se deciden, piden y se les permite quedarse con el grueso de la propiedad. Son 9 años maravillosos, bueno, duró más de 9 años. Cuando habían pasado esos 9 años, los accionistas todos habían recibido vía dividendo el importe de la aportación de capital que pusieron 9 años antes. El grupo Prisa hizo una oferta, también lo hizo el grupo Prensa Ibérica, pero al final los trabajadores se decidieron por la oferta del grupo vasco Correo, el actual grupo Vocento, que ofreció 5.000 millones de pesetas, la puja más alta. Efectivamente, nosotros licitamos mucho por la alerta, que prácticamente no. Y por Sur de Málaga, ahí tuvimos la enemiga de Alfonso Guerrero, que nunca fue muy favorable a nosotros. Pues decidieron que querían, digamos, rentabilizar su participación y por tanto vender el periódico. Y nosotros supimos del asunto y concursamos el tema y concursó el grupo vasco. Creo recordar que nosotros hicimos una oferta próxima a los 4.000 millones de pesetas y el grupo vasco se quedó con el periódico por más de 4.000 millones, por una pequeña diferencia, y se quedó con el periódico. Escogieron la nuestra siendo menos importante económicamente que la de Prisa, porque entendieron que nuestra cultura era más de prensa local regional, y eso es lo que pusieron en valor sobre todo. Lo que nosotros ofrecíamos y proponíamos era una buena gestión, y por otro lado, sobre todo lo que proponíamos era, además de la información local, que esos periódicos vivían de la información local básicamente, nosotros ofrecíamos una buena información nacional, internacional, economía,
porque teníamos una agencia en Madrid de noticias que era Colpisa, porque teníamos ya una red de corresponsales que los incorporábamos a esos periódicos. No se fue al Grupo Corro porque fuera la mejor oferta económica, sino porque entendieron que era el proyecto editorial que mejor casaba con la identidad de Sur. 9 pesetas por cada peseta de inversión, más lo que habían recibido y había dividendos, multiplicaron por 10 la inversión en una década. O sea, aquello salió muy bien para los trabajadores, que eran muchos, y para los malagueños, que decidieron apostar porque el periódico tuviera oportunidad y siguiera vinculado a Málaga y tal. Fue, desde el punto de vista económico, muy bueno para todos. El señor Marino Alarcón, que había encabezado la cooperativa, seguiría al frente del periódico hasta 1995, cuando el PSOE le nombró máximo responsable de Canal Sur, la televisión pública de Andalucía.